Quiero dar la bienvenida a los que están mirando en Facebook, los que están mirando el culto en YouTube y los que son de nuestra iglesia. Es un gusto estar juntos esta tarde compartiendo este mensaje que tenemos delante de nosotros. Tengo que decir que hoy tenemos un pasaje un poco largo. Y para que puedan soportar mi lectura español, yo he pedido a John de ayudarme con la lectura. Pero quiero comenzar diciendo que creo que muchos de nosotros hemos encontrado en situaciones donde estamos en una iglesia donde no queremos que todo lo que está practicando honra a Dios. Y preguntamos, ¿debemos salir? ¿Debemos quedar? Algunos que están escuchando pueden ser que ha pasado mucho tiempo en la iglesia que pertenece a sus padres. Hay muchas tradiciones y a lo mejor preguntas si realmente es la verdad. Y pueden ser que tiene una lucha entre ti mismo. ¿Debo salir? ¿Me queda? Entonces hoy estamos mirando un hombre de fe. Un hombre que estaba dispuesto de hacer lo que es correcto. Él estaba dispuesto de tomar decisiones, de hablar la verdad. Y hoy lo que quiero es que pensamos en dos grupos de personas y trate de identificar dónde estamos hoy. Porque vamos a ver ejemplo de Esteban, que estaba enfrentando personas que no quieren cambiar. Y vamos a ver lo que estaba en el Sanedrín, lo que estaba frenando cambios que venía de Dios. ¿Cuál es su actitud? Entonces yo espero que en la prédica de hoy podemos ser animados, podemos ver ejemplo de Esteban y sacar aliento, pero también espero que podamos entender que hay momentos donde tenemos que tener la fortaleza de tomar decisiones, hacer lo que es correcto. Entonces vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de Esteban. Gracias que estaba dispuesto de decir la verdad, de enfrentar error, aunque cueste su vida. Nosotros a veces somos flojos, no estamos dispuestos de enfrentar los errores, tenemos miedo que podemos perder amistades, amigos en la iglesia, amigos en el trabajo. Pero gracias por ese hombre, Esteban, gracias por su fe, gracias por hombres que conocen la verdad, que pueden aplicarlo en la predicación. Señor, no sé dónde se encuentra la persona que está escuchando hoy, si está en una iglesia que está predicando la sana doctrina. Pueden ser que ellos tienen una lucha, que se queda o busca otra cosa. Espero que este consejo, estas palabras de tu siervo Esteban, pueden alentarnos, que nos pueden sostener en cualquier enfrentamiento que pueda ocurrir. Señor, te glorificado y abre nuestra mente, que dirígenos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, si me acompaña en sus Biblias, vamos a leer la primera parte de Hechos, capítulo 6, y vamos a estar leyendo de versículo 8 hasta versículo 15. Hechos, capítulo 6, y vamos a leer de versículo 8 a 15. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene,
de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solevantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces vamos a considerar lo que está pasando aquí. ¿Qué causó este enfrentamiento entre Esteban y la gente en estas sinagogas? Una cosa que conocemos de Esteban es que él nació fuera de Jerusalén. Él nació en el Imperio Romano, y haber nacido en el Imperio Romano, él hablaba griego y él no hablaba arameo ni hebreo. Entonces, el hecho que él hablaba griego, él se acercó a las sinagogas donde hablaba griego. Aquí interesante que habla de varias sinagogas y uno de ellos son los libertos. Entonces, este sinagoga de los libertos son fundados por judíos que hablaba griego, que en un tiempo eran esclavos en el Imperio Romano, pero logró ser libre, y siendo libre fundó una sinagoga en Jerusalén. Es interesante que ahí algunos no están seguros si son 5 sinagogas distintas o gente de diferentes partes, pero está mencionado aquí 5 lugares, 2 en la África y 2 en lo que hoy en día es Turquía, Sicilia y de Asia. Y una cosa interesante que en esta sinagoga de Sicilia, el capital de esta área era Tarso. Y sabemos quién era de Tarso. Era Saulo. Entonces, el doctor Lucas está presentando esta situación de enfrentamiento de Esteban, que él tenía coraje de ir a predicar las buenas nuevas. Él a lo mejor había sido convertido bajo la enseñanza de los apóstoles. Fue un hombre de fe, y vemos a principio de este capítulo que fue nombrado como uno de los diáconos. Y él, como Felipe, era 2 de los diáconos que estaba lleno de Espíritu Santo, estaba haciendo ciertos milagros, pero un hombre que pudiera predicar bien la palabra de Dios. Entonces tenemos a Esteban, que estaba allá en estas sinagogas predicando, compartiendo en griego, deseando que sus compadres, sus amigos, escuchen la palabra. Pero resulta que vemos en este pasaje que ellos rechazaron el punto de vista de Esteban. Esteban está diciendo que ya la cosa ha cambiado. Ha llegado Jesús, ahora estamos en el reino de Dios. Y a lo mejor él había hablado de Jesús, ha compartido mucho que Jesús había compartido con los apóstoles en los últimos 40 días antes de subir al cielo. Y realmente estaba explicando cómo es la iglesia, cuáles son las cosas nuevas que el Señor está haciendo. Y encontramos que la gente en estas sinagogas no estaba de acuerdo. Ellos estaban muy contentos por seguir en su ley, seguir en sus tradiciones del pasado.
Y ahí tenemos dos acusaciones haciendo a este hombres de estas 5 sinagogas, que está acusando a Esteban de blasfemar a Moisés y a Dios. Entonces el resultado es que este hombre lleva a Esteban a Sanedrín. Entonces tenemos que entender que ese mismo Sanedrín que había acusado a Jesús hace un tiempo atrás, ese mismo Sanedrín que había acusado a los apóstoles Pedro y Juan, ya hemos tocado esto en las últimas prédicas, que había puesto a los apóstoles en la cárcel. Ahora este mismo Sanedrín está acusando, está juzgando a Esteban. Él está siendo acusado por cambiar, vamos a decir, amenazar establecimiento. Él está hablando, influencia a la gente que hay que tener cambios. Hay que cambiar de, como dice, status quo. Pero hombre lleno de fe estaba dispuesto de decir la verdad, cuesta lo que cuesta. Un hombre que quería compartir las buenas nuevas en una manera fiel. Vemos aquí que Esteban estaba respondiendo esas dos acusaciones. Uno en contra de Moisés y otro en contra del templo. A lo mejor había dicho que Jesús iba a tumbar el templo y reconstruirlo en 3 días. A lo mejor no entendieron lo que él quería decir. Pero vamos a ver Esteban defender estos 2 cargos que están en contra de él, pero también él va a presentar algo en contra de lo que está acusando. Entonces me gustaría manejar y pensar primeramente en las 2 acusaciones que está haciendo hacia Esteban. Está diciendo que está blasfemando a Moisés. Y mira lo que dijo Esteban en versículo 37 de capítulo 7. Este Moisés, el que dijo a sus hijos en Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oyeres. Entonces, Esteban está hablando la verdad. Él está diciendo, bueno, tú le gusta Moisés, pero mire lo que dijo Moisés, nuestro profeta. Él mismo dijo que entre nosotros, él va a levantar, Dios va a levantar un profeta. Y dice Moisés, deben escucharlo, ponga atención. Ahora, para enfrentar la acusación en cuanto al templo, quiero que leamos versículos 44 a 45. Entonces, en cuanto a Moisés, está diciendo que mismo Moisés profetizó que viene una persona, pero ahora mire lo que está diciendo en cuanto al templo. Vieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Hay personas que tienen la tendencia de adorar el edificio. Y en vez de pensar en quien debe ser adorado, se adora el edificio. Entonces, en ese caso, los que está acusando a él andaba preocupado por el templo. Y creo que muchos de ellos estaban preocupados y adoraban el templo porque ese es su sostén. Muchos de los sacerdotes, muchos de San Andrés, ganaba su entrada a través de ese templo. Entonces ellos no querían nada en contra de su templo porque ese templo era su sostén. Pero es interesante aquí que Esteban está diciendo al pueblo, miren, Dios nos dijo a través de la profeta Isaías que quién es él de habitar en un lugar, un edificio hecho por manos, hechos de cosas de su propio material, cosas que Dios ha creado. ¿Cómo crees que Dios va a habitar en algo hechos con manos del hombre? El profeta está haciendo claro que a Dios no es necesario adorar en un edificio. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo creo que tenemos que tener cuidado en usar términos. A veces decimos, voy a la iglesia y estamos haciendo referencia a un edificio, pero un edificio no es la iglesia. Y tenemos que quizás tener cuidado en usar ese término que para mí era nuevo esta semana pensando, reflexionando sobre eso, de decir la casa de Dios. Hasta hay canciones, vamos a la casa de Dios. Pero Esteban está diciendo aquí realmente que ahora en tiempo, después de la resurrección de Jesucristo, la iglesia es el templo de Dios. Nosotros somos el templo donde habita Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entendemos que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, que nos hace personas nuevas. Entonces, cuando la iglesia está congregando en un edificio, podríamos decir que es la casa de Dios, porque dentro de la casa de Dios está su iglesia. Pero cuando la iglesia, los hermanos, salen de la iglesia, ya no es una casa de Dios, es un lugar donde los cristianos se congregan. Entonces, Esteban estaba tratando con amor, con cariño, de explicarnos que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hace falta un edificio. Inclusive, ahorita es difícil para nosotros ir a un edificio, ¿verdad? Estamos prohibidos. Pero eso no quiere decir que podemos estar juntos. No quiere decir que no podemos reunir en verdad y espíritu. Y yo puedo decir hoy que donde hay 2 o 3 congregados a través de Zoom, estamos aquí con la presencia de Dios. Entonces, creo que correctamente Esteban está defendiendo en este pasaje su punto de vista, que realmente no importa el templo. El templo ya no sirve, ya no tiene función, porque todo lo que hacía el templo en el Antiguo Testamento ya ha sido hecho por Jesucristo. Entonces tenemos que decidir. En este momento hay que pensar, ¿qué es importante? Seguir con nuestras tradiciones, nuestro estilo, lo que enseñaron nuestros antepasados,
¿O debemos considerar, hay algo nuevo? ¿Debemos cambiar? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Estoy adorando a Dios en una manera correcta? Entonces, lo que quiero hacer ahora es de enfocar la acusación de Esteban hacia el Sanedrín, hacia la persona que estaba acusando a él. Entonces, como ellos acusaron a él de blasfemar a Moisés y de hablar mal del templo, veo que ya ha defendido su punto de vista. Ahora vamos a ver las acusaciones que Esteban va a traer a ellos. Ellos respetan mucho las personas de fe del Antiguo Testamento. Y Esteban van a nombrar 3 personas muy conocidas por ellos. Va a hablar de Abraham, va a hablar de José y también va a hablar de Moisés. Entonces, vamos a ir poco a poco, pero quiero mostrarle lo que está acusando Esteban a ellos, mirando ejemplo de estos 3 hombres. Entonces, acompañarme en la lectura de Hechos 7, de 1 a 8. Hechos 7, de 2 a 8. Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los a, reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, ¿qué está diciendo Esteban aquí? Yo quiero ponerlo en una manera quizás sencillo para que podamos entender y hasta hacer aplicación a nosotros hoy en día. Ellos reconocieron a Abraham como el padre de Israel. Pero una cosa interesante y que Esteban está enfocando es que ellos no querían cambiar. Ellos querían tener la ley, ellos querían seguir como siempre con su templo, con Moisés, no quería cambiar. Esteban está predicando las buenas nuevas y las buenas nuevas nos empujan de dejar la ley y vivir por gracia. Ahora, está mostrando uno de ellos, que era Abraham, que estaba dispuesto, un hombre de Dios, un hombre que ellos consideraban hacía la voluntad de Dios. Y Esteban está mostrando que aquí uno de nuestros líderes está dispuesto de cambiar. ¿Qué cambios hizo Abraham? Él dejó su familia, él dejó su cultura, él dejó sus padres. Él estaba dispuesto de ir donde Dios guiaba a hacer la voluntad de Dios. Un hombre de fe que no sabía qué era antes, no sabía cómo iba a ser la situación. Dios había prometido descendencia y ni tenía niños. Pero ese hombre estaba dispuesto de hacer cambios, de ir donde Dios estaba dispuesto de guiarles. Un hombre de fe dispuesto de cambiar. Él estaba dispuesto de dejar sus tradiciones, sus religiones, su familia,
la cultura. Y yo creo que hoy en día una aplicación de eso es que cuando nosotros queremos seguir el Dios verdadero, a lo mejor tenemos que tomar decisiones difíciles. Hay que dejar ciertas tradiciones. Hay que dejar cosas que sentimos cómodos. A lo mejor tenemos que estar dispuestos de dejar familia. Y quizás hay mucha gente que pudiera entrar a la iglesia evangélica, pero por temor o lo que está pensando de sus padres, lo tiene amarrado. Pero Esteban está mostrando, mire nuestro antepasado. Estaba dispuesto de hacer cambios. Y el punto que estaba usando con Abraham está preguntando a ellos si Moisés estaba dispuesto de escuchar la voz de Dios y cambiar. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué no está dispuesto de hacer cambios? Ahora Esteban va a usar otra persona muy conocida, que es José. Vamos a ver el siguiente hombre en este pasaje. Vamos a leer del del capítulo 7, de 9 a 16. Hechos 7, de 9 a 16. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Nosotros queremos que todo quede chévere, chévere. No sé si ha escuchado esa palabra. No queremos cambios. Queremos que todo siga igual. Pero la verdad es que cosas cambian. Ahorita estamos en un cambio tremendo, que el mundo no va a ser igual. Ahora fíjese que Jacob con sus 12 hijos, esperaba que todo siga igual. Pero sabemos que en la historia de Dios, en la historia de redención, hay cosas que cambian. Hay cosas que no son fáciles. Pero como hombre de Dios, tenemos que tener fe y confiar en Dios en todas situaciones. ¿Qué pasó a José en este versículo? ¿Había cambios? ¿Había cambios puestos por él? No. Dios en su plan soberano permitió pasar cierta cosa. Pero nuevo, tenemos un ejemplo de un hombre de Dios que quería la voluntad de Dios, estaba dispuesto de ser guiado por Dios, estaba dispuesto de considerar de lo que tus hermanos lo usaron para mal, que Dios pudiera usarlo por bien. Ahora, el contraste que está haciendo Esteban es que mire, aquí está José, un hombre que vosotros respeta, está dispuesto de hacer cambios en su vida, estaba dispuesto de confiar en el Señor. Pero Sanedrín, los que estaban en este sinagogas, cero cambia. No habla, no cambia los planes viejos de Moisés, no cambia el estilo del templo, no hay cambio. Entonces Esteban fielmente está mostrando que todo no ha sido igual
todo el tiempo. Si José está dispuesto de hacer cambios, de dejar Dios trabajar en medio de las situaciones, ellos también tienen que confiar en el Señor. Confiar que Dios es soberano y que va a cumplir su voluntad. Tenemos que otra persona, y esta parte está un poco más largo. Entonces Esteban está viendo que fue acusado de blasfemar a Moisés. Ahora vamos a ver que él va a tomar 3 secciones de los 3 áreas de la vida de Moisés para hacer una acusación en contra de ellos, que realmente son ellos que son blasfemando. Entonces vamos a leer de versículos 17 a 29 y ver esa primera etapa en la vida de Moisés. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le envió al corazón el visitar a sus hermanos. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suyo, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Por qué Esteban está contando algo que es muy conocido a este Sanhedrín, a este hombres de las sinagogas? Es porque él quería hacer un punto. Está siendo acusado de blasfemar a Moisés, pero está diciendo aquí: ¿tú crees que Moisés es una persona muy honroso que debemos respetar? Mire el fracaso de Moisés. Moisés fue entrenado bajo quizás los mejores maestros en aquel momento. Recibió una educación y gracias a Dios por esa educación era capaz de escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Él fue entrenado en el conocimiento, los artes, la poesía de Egipto. Pero cuando llegó un momento en que él pensaba que era el libertador de ese pueblo, realmente fue un fracaso. Él tomó la decisión en sus manos, con toda su sabiduría, con toda su preparación. Fue un fracaso. Fue un fracaso tan grande que fue como un asesino y estuvo corriendo con un perro con la cola entre sus piernas. Asustado. ¿Tú respetas a ese hombre? Mira lo que hizo. Un fracaso. Seguimos. Versículos 30 a 35. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, ¿cuál es el punto que Esteban quería decir a San Andrín? El punto de argumento, creo, de Esteban es que quiere decir, bueno, Moisés fue un fracaso. Y por su fracaso pasó 40 años en preparación. Pero cuando Dios apareció y dio poder y enseñó la fuente adecuada y la autoridad adecuada, Moisés estaba en condiciones para regresar a Egipto. Este mismo Moisés, a quien ellos no querían recibir como gobernante, como juez, como libertador, Dios lo envió de vuelta para ser su gobernante, su líder, su libertador. Esteban está mostrando que el punto clave no es Moisés. El punto clave es que ahora Dios tiene control de Moisés. Él va a seguir el orden, la dirección de Dios. Cuando hombres y mujeres, niños y niñas, actúan con fe, obedeciendo a Dios, tenemos el poder omnisciente de Dios para enfrentar y lograr cualquier cosa que nos enfrentamos. Pero cuando nosotros negamos a obedecer a Dios, el fracaso viene. El fracaso como Moisés tuvo al principio. En lugar de ser vencedores, se convierte en víctimas. Entonces Esteban está mostrando que realmente Moisés no es nadie. Quien estaba Moisés sí era alguien. Y es alguien, este Dios, que yo soy, es el poder atrás de Moisés que debemos respetar. Seguimos con la tercera etapa en la vida de Moisés, de versículos 36 a 43. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Vemos aquí que su famoso persona que admiraba, Moisés, estaba guiando al pueblo por el desierto. Y lo que tenemos aquí en este pasaje, que ellos no querían seguir las lecciones de Dios, no quería obedecer la palabra de Dios dado por Moisés. Y encontramos aquí que
que ellos querían regresar y hicieron sus propios ídolos. Aquí hace referencia a Moloch, los dioses de Refán, y Moisés está diciendo claro que ellos rechazaron la autoridad de Dios, no quería ser la voluntad de Dios. Y lo que yo veo en este pasaje, y entiendo que Esteban está mostrando, es que como que Moisés tenía el plan de Dios para el pueblo, ellos estaban rechazando el plan de Dios para tener adulteria, idolatría con otros dioses. Y está acusando a Esteban de traicionar a Dios, pero realmente ellos son como Israel rebelde. Que tu templo, tu ley, tu sinagoga ha sido convertido en idolatría, y en vez de seguir a Dios, inclusive en este pasaje, Moisés había dicho que detrás de mí viene una profeta. Escúchalo. Entonces, su líder, su persona que ellos seguía, que quería cumplir su ley, Moisés está diciendo claro, viene detrás de mí uno más grande, mejor que yo. Ponga atención a esta persona y seguirle. Moisés había dicho claro, más adelante vosotros vais a rechazar a Dios. Y Esteban está mostrando que ahorita ellos están cumpliendo el mismo de lo que había profetizado Moisés, que ellos están siendo rebeldes. Dios tenía un plan para ellos, pero ellos estaban rechazando el plan de Dios. Entonces, ve en versículo 51, la conclusión de Esteban. Dice, duros de cerviz y incircuncidados de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Como su padre rechazaron a seguir a Dios, él está acusando a ellos. Ustedes son igualitos a esta persona que Moisés tuvo que enfrentar. Está diciendo corazón duro, cuello duro. Él estaba orgulloso de sus tradiciones, eran tercos y no estaba abierto a las gracias y la gloria de Dios. Y realmente quien estaba profetizando o estaba blasfemando era de ellos. Y quien necesitaba arrepentir no era Esteban, era ellos. Quien estaba equivocado era ellos. Ellos tienen corazón duro, no quiere cambiar. Wow. ¿Cómo es que el Espíritu Santo dio estas palabras? Tan duro, pero tan correcto. Y hermanos, amigos, a veces la palabra es duro. A veces la verdad duele. Y mire lo que dice el siguiente versículos. ¿Cómo cayeron esta verdad a esta persona? En versículos 51 a 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es duro. Cuando nosotros decimos la verdad, vamos muchas veces a tener enfrentamiento. Sabemos hasta con nuestros niños cuántas veces hemos dicho la verdad
Y a él no le gusta nada la verdad. Hay un enfrentamiento. Y ese Sanedrín no quería soportarlo. No quería nada. Su corazón era duro. No quería escuchar. No quería hacer caso a Esteban. Dice aquí en versículo 54, oyeron estas cosas, se enfurecieron de sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo no sé si se pueden ver eso, pero no sé si se ha hecho eso en tu vida. Cuando estás muy frustrado y como ya estoy listo para pelear. Aquí tenemos esta situación. Ha llegado a un extremo. Cuando la verdad de Dios está presentado, no es siempre las personas que van a recibirlo. Hay que estar dispuesto de recibir y tener una lucha. La verdad nunca te permite permanecer neutral. Nunca deje un punto medio. La verdad de Jesús es claro. Es sí o no. Es blanco o negro. Jesús dijo en Mateo 10, versículo 34, no he venido a traer paz a la tierra, sino una espalda. Jesús está dispuesto de cortar el error y mostrar cuál es la verdad. Y la verdad penetra, la verdad corta. Dice más adelante en Mateo 12:30, el que está conmigo reúne, el que está contra mí dispersa. Jesús sabía que había gente que iba a seguirle y había gente que iba a rechazar. Lo que recibe la verdad de Jesús, lo que recibieron la verdad de los apóstoles, trajeron sanidad, trajeron armonía, trajeron unidad, arreglaron problemas. Pero lo que estaba en contra de la verdad, contra el plan de Jesús, causaba divisiones, había fracturas, crearon chismes, había peleas. Y eso es lo que Esteban está enfrentando. Totalmente contra de la verdad de Dios. Había una tremendo respaldo en contra de la verdad de Dios. Vemos lo que dice versículo 54 a 56. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué bonito de este ejemplo de Esteban. Realmente es muy claro ver el amor de Cristo aquí en la vida de Esteban. Y a veces, hermanos, cuando nosotros amamos a Jesús, cuando seguimos a Él, hasta hablamos y usamos la misma palabra de Jesús. Pero aquí interesante que el mismo Esteban está usando algunas de las mismas palabras que usaba Jesús. Jesús había dicho en Mateo 26:64, tú has dicho, y además os digo, de que ahora verás el Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Él viniendo en las nubes del cielo.
Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 26:46. Y ahora tenemos Esteban en esta situación y él dice algo muy semejante. Él ve a la gloria de Dios aquí delante de San Andrés. Y cuando ellos escucharon a él usar las mismas palabras que usaba semejantes a Jesús, él estaba enfurecido y estaba dispuesto de matar a Esteban. No había palabras que ellos pudieran decir en contra de Esteban. Él usó estos 3 ejemplos de Abraham, a José, a Moisés, y la palabra de Dios había hablado claramente. Ellos no pudieron defender a ellos mismos, porque la palabra de Dios, su misma palabra que ellos leían, hablaba en contra de ellos. Esta predicación de Esteban fue tan bonito porque realmente mostraron que era ellos que realmente era equivocado. Y vemos aquí al final un resultado. Vamos a ver del versículo 7, capítulo 7, de 57 a 8:1. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Qué triste esta historia. Pero en medio de esto veo algo que realmente pueden dar nosotros consuelo. Y en medio de este momento en que Esteban estaba cerca de morir, él miró hacia arriba y vio a Jesús. Y yo creo y entiendo, y este da a nosotros consuelo, que cuando toca a nosotros a salir de esta tierra, cuando hemos terminado nuestro peregrinaje en esta tierra, nosotros podemos tener la confianza que cuando miramos hacia arriba, aquí va a estar, allá va a estar el mano de Jesús listo para recibirnos. ¿Quién puede tener esa esperanza? ¿Quién puede tener esa seguridad? A ellos que están dispuestos de dejar sus costumbres, sus antepasados, a unos hasta tener conflictos con sus padres, de confiar que Jesús nos trajo la verdad, que Jesús nos mostró que era ese camino, que lo que tenemos que hacer es de negar nosotros mismos a entender que somos pecadores. Tenemos que entender que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos que entender que la iglesia, edificio, no sirve para nada, que las buenas obras no van a ayudarnos a alcanzar el cielo, sino es confiando que Dios envió a Jesús de rescatarnos, de pagar el precio de nuestros pecados, de librarnos de esclavitud de pecados, a darnos un corazón nuevo, hacernos nueva criatura. Y todos nosotros que ha sido redimido por la sangre de Jesús, que ha nacido nuevo, podemos tener la esperanza, el gozo, la seguridad
que cuando terminemos nuestro tiempo en esta tierra, vamos a estar junto con el Señor en el cielo. Vemos en este versículo que es interesante que al lado de este pedreza de Esteban estaba uno que se llama Saúl. Él estaba ahí apoyando lo que los demás estaban diciendo. No sabemos si él estaba en el Sanedrín o si estaba en una de las sinagogas de Tarso, pero me imagino que él estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo a Esteban. Y el hecho de que él estaba presente allá mismo, nos entendemos que estaba de acuerdo de lo que ellos estaban haciendo. Él estaba equivocado. Pero lo que yo creo y lo que entiendo que el doctor Lucas, lo que Espíritu Santo quiere que sacamos de este ejemplo de Esteban, es que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cada muerto por causa de Cristo no es algo perdido en vano. Que siempre hemos visto en toda la historia de la iglesia, cuando alguien muere por Cristo, hay una gran cosecha. Que Dios puede usar todo esto para su honra y gloria. Hemos mencionado ejemplos en América Latina. Hace unas semanas hablamos de lo que ha pasado en China. Sabemos de África. Lo que sí podemos decir que la sangre de Esteban no fue perdido. Yo estoy consciente que Saulo está ahí mirando, que estaba mirando exactamente, vio el amor de Jesús en la vida de Esteban. Vemos más adelante en su testimonio en Hechos capítulo 26, versículo 4, cuando Saulo está explicando su conversión, él relata este versículo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguilón. Lo que entiendo de este versículo, que Dios usó este momento de la muerte de Jesús, de Esteban, de estar tocando a Pablo. Y no sabemos cuánto tiempo durante que esta muerte, hasta que el camino de Damascus, Dios estaba usando esto para preparar el corazón de Saulo. Y un tremendo resultado de esta muerte de Esteban fue que Dios levantó el mismo apóstol Pablo. Que la muerte de Esteban no fue en vano. Fue algo usado para Dios para levantar el apóstol de los gentiles. Qué ejemplo de Esteban. Qué hombre de Dios dispuesto de decir la verdad, cuesta lo que cuesta. Quiero animar nosotros. ¿Estamos dispuestos de decir la verdad, cuesta lo que cuesta? No sé en qué circunstancia se encuentra hoy. No sé en qué iglesia están. Pero tenemos que tener el valor de usar la verdad, aunque duele, y tomar decisiones. Gracias a Dios, por ejemplo, de Abraham, de José, que entiende que hay momentos en nuestra vida que tenemos que hacer cambios, pero no cambios de nuestras propias ideas, sino cambios dirigidos y controlados por Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a hacer y seguir este ejemplo de Esteban. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este ejemplo de Esteban. Gracias por esta palabra
Gracias por su conocimiento de la palabra. Gracias por haber usado a este hombre de tomar lo que sabía, y sabemos que a través de su Espíritu Santo tú dio palabras para verdaderamente compartir la verdad. Gracias, Señor, que tú nos puedes ayudar en cualquier momento de defender cualquier acusación. Danos la confianza. Ayúdanos como una iglesia, Señor, de preparar hombres y mujeres equipados para defender la verdad de Dios. Gracias por este pasaje. Señor, si hay algo que tú estás diciendo, uno que está escuchando la prédica hoy, que necesita hacer cambios, Señor, no queremos que sea algo según la carne, sino cambios dirigidos por Espíritu Santo. Señor, gracias que nos ha ofrecido una vida nueva. Gracias por lo que ha logrado Jesús por nosotros. Y como Esteban estaba disfrutando de esta vida nueva, gracias que muchos también hoy en día disfrutar de esta vida nueva. Ayúdanos como iglesia, Señor, de ser fiel a decir la buena nueva como este hombre de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.